Este funciona en los gobiernos locales, en instituciones públicas y privadas y en organizaciones de la sociedad civil. Tiene como finalidad contribuir al ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para su protección integral, actuando conforme a lo establecido en el Código de los Niños y Adolescentes y demás normas aplicables al servicio. La DEMUNA es una instancia administrativa facultativa y además es una autoridad pública que brinda un servicio público de atención, promoción, defensa y vigilancia de los derechos de niños, niñas y adolescentes, cuyos actos producen efectos jurídicos y exigibles en la instancia judicial. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es su ente rector y promueve, inscribe, conduce, norma, coordina y supervisa a este servicio. Esta es la definición que se prescribe en las normas en cuanto a las DEMUNAS, señalándose de manera expresa que la población objetivo de esta institución, la DEMUNA, son los niños, niñas y adolescentes. Ejes de intervención desde la DEMUNA. Toda institución pública o privada se basa en un modelo de actuación. Las DEMUNAS se basan en la atención, promoción, defensa y vigilancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La atención que está basada en desplegar acciones que van orientadas a restituir los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes. La promoción, que consiste en desplegar acciones planificadas, orientadas a cambiar la forma de pensar y actuar de las personas con el propósito o con el fin de lograr el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Otro eje de intervención es la defensa, que consiste en proteger a través de acciones la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y por último, tenemos la vigilancia, que son acciones que están orientadas a que se tiene que estar atento o atentos los defensores, que es el personal que trabaja en DEMUNA, a que las autoridades cumplan con su función en el marco de sus competencias. Todo ello relacionado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Funciones de las defensorías municipales de niños, niñas y adolescentes. Las funciones que tienen las defensorías son 11, las que cita el artículo 42 del decreto legislativo número 1377. ¿Cuáles son ellas? Primero, el de promover o desarrollar acciones de prevención y atención de situaciones de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Para qué? Para hacer prevalecer su interés superior y contribuir al fortalecimiento de las relaciones con su familia y su entorno social. Segunda función, la de difundir e informar sobre los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes. Tercera, efectuar conciliación extrajudicial especializada en materia de alimentos, tenencia y régimen de visitas, siempre que las mismas materias no hayan sido resueltas por instancia judicial. Cuarta función, disponer la apertura de cuentas de consignación de pensión de alimentos derivada de los acuerdos conciliatorios que se hayan celebrado en DEMUNA. Quinta función, promover la inscripción de nacimientos y solicitarla en casos de orfandad o desprotección familiar con conocimiento de la autoridad competente. Seguimos con las demás funciones.
Se encuentra la de promover la obtención del documento nacional de identidad, coordinando con el RENIEC y las oficinas de registro civil de las municipalidades. Promover el reconocimiento voluntario de niñas, niños y adolescentes, y con dicha finalidad están facultados a elaborar actas de compromiso siempre que alguno de los progenitores solicite hacer constar dicho reconocimiento voluntario de filiación extrajudicial. Otra función es la de comunicar o denunciar las presuntas faltas, delitos o contravenciones en contra de niñas, niños y adolescentes a las autoridades competentes. Ejercer la representación procesal en los procesos por alimentos, filiación, según lo establecido en el Código Procesal Civil. Y por último, tiene la función de comunicar a las autoridades competentes las situaciones de riesgo o desprotección familiar que sean de su conocimiento. ¿Por qué hemos señalado las funciones de las defensorías? Porque es importante que se conozcan las funciones y las competencias para posteriormente, cuando hablemos de la ley 30364, podamos relacionar las funciones con lo enmarcado en la ley. La ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, tiene por objeto la de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición como tales y contra los integrantes del grupo familiar, en especial cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad por la edad o situación física, como las niñas, los niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Esto es lo que prescribe el artículo 1 de esta mencionada ley. El artículo 1 señala el objeto de la ley, que de acuerdo a lo que he mencionado, trabaja sobre tres ejes, o podemos decir que tiene tres objetos: el de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia. Para efectos de este curso, donde se va a desarrollar la actuación de las DEMUNAS, nos centraremos solo en dos objetos, que es el de la prevención y la erradicación, ya que la sanción es competencia de otros operadores de justicia, como la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Esos órganos jurisdiccionales son los que se van a encargar de sancionar. Repito, para fines de este curso nos vamos a centrar solo en el objeto de la prevención y erradicación, que bajo esas premisas es la que asume su rol o su actuación las defensorías municipales de niños, niñas y adolescentes. Los sujetos de protección de la ley número 30364. Es importante identificar los sujetos que esta ley, en el marco de sus funciones de las DEMUNAS, nos compete conocer. Hemos mencionado dentro del concepto de defensorías municipales que la población objetivo son niños, niñas y adolescentes. Entonces, si bien la ley 30364 señala que la población o los sujetos de protección de esta ley son las mujeres y los integrantes del grupo familiar, donde están comprendidos allí los niños, los adolescentes y otros integrantes del grupo familiar. Cuando se habla de mujeres, ¿no?, porque la ley indica mujer, se trata o señala a las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor. Pero nosotros, ¿no?, nos vamos a centrar en niñas y adolescentes, que es la población objetivo de DEMUNA.
Y los integrantes del grupo familiar que los conforman, las parejas, que pueden ser cónyuges o convivientes, las exparejas, excónyuges o exconvivientes, relaciones ascendientes, ¿no? Padres, madres, padrastros, madrastras, abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas, relaciones descendientes, donde se encuentran los hijos e hijas de las parejas, los nietos, nietas, bisnietos y bisnietas, parientes colaterales consanguíneos, también ellos pertenecen o integran el grupo familiar, hermanos y hermanas, tíos y tías, primos, primas, primos, hermanos. Parientes colaterales afines, que pueden ser padre y madre de la pareja o los hermanos de la pareja. Y toda persona que viva o habite en el hogar, pero que siempre y cuando no haya relaciones contractuales laborales. Esas personas conforman o integran los llamados integrantes del grupo familiar, que también son sujetos de protección de esta ley, ¿no? Señala además que son integrantes del grupo familiar, dice, con hijos en común, quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o no al momento de producirse la violencia. Todos ellos son o conforman los integrantes del grupo familiar. Para fines de este pequeño curso, nosotros nos vamos a centrar todos aquellos que estén integrando, ¿no? O estén conformando los integrantes del grupo familiar menores de 18 años, porque califican como niños, niñas y adolescentes. Y las mujeres durante su ciclo de vida que califiquen como niña y adolescente, porque las otras personas tienen otras instituciones que en el marco de sus funciones y competencias les asisten. Una vez que hemos identificado cuál es la población objetivo de las DEMUNAS, cuál es en qué eje se va a basar la atención que va a realizar la DEMUNA en cuanto a la ley 3364. A ver. En cuanto a la ley 3364, vamos a hablar sobre el rol que tiene la DEMUNA. Se señala aquí que la DEMUNA realiza una atención directa. Vamos a desarrollar eso en un primer momento, porque luego pasaremos a hablar de la atención indirecta que realiza la DEMUNA. ¿Cuál es esa atención directa? La atención directa se desarrolla o se realiza cuando de manera directa ya se va a realizar acciones que cesen el factor de riesgo. ¿Y cuál es ese factor de riesgo aquí? Es la violencia. Indicamos que la DEMUNA se van a basar en dos ejes de atención, en la prevención y en la erradicación. La atención directa se va a realizar a través de la prevención de la violencia, a través de los ejes de intervención, que son la difusión, la promoción y la vigilancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estos ejes de intervención ya se relacionan con las funciones de las defensorías. Por eso era importante poder conocer el objetivo, la definición y las funciones de las defensorías. La difusión, promoción y vigilancia guarda relación con la función de promover o desarrollar acciones de prevención y atención de situaciones de vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para hacer prevalecer su interés superior del niño y contribuir al fortalecimiento de las relaciones con su familia y su entorno social. También guarda relación con el de difundir e informar sobre los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes. Comunicar o denunciar las presuntas faltas, delitos o contravenciones en contra de niñas, niños y adolescentes a las autoridades competentes.
Las dos primeras funciones se enmarcan en los ejes de atención, de difusión y promoción. Y la vigilancia, que consiste en estar atentos a la atención que realizan las instituciones o los órganos jurisdiccionales que atienden directamente la violencia, como son las comisarías, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Por eso es muy importante que las personas, los defensores, que son, así es como son, con ese término son denominados las personas que trabajamos en DEMUNA, somos defensores, se debe de conocer el esquema de atención de esta ley 30364. ¿Para qué? Para poder ejercer de manera correcta la vigilancia de esas instituciones y poder, si es que tomamos conocimiento de que a un niño o niña o adolescente víctima de alguna situación de violencia en cualquiera de sus tipos, ya sea sexual, físico, psicológica, no se está haciendo primar el interés superior del niño, no hay una atención inmediata, o es que de repente las comisarías no han querido tomar la denuncia correspondiente, allí tiene que entrar a actuar los defensores, haciendo prevalecer el interés superior del niño. Muy importante, y considero que es la acción en toda esta cadena de atención en el marco de la ley 30364, es la prevención de la violencia. Y es la etapa que está enmarcada de acuerdo a sus competencias y funciones, y es la primordial, porque previniendo la violencia vamos a reducir los índices y los casos reportados. Entonces, este rol que asumen las defensorías municipales de niños, niñas y adolescentes es muy importante, ¿no? En poder enmarcar en esta ley 30364, que es la prevención. Acciones desde la DEMUNA para la prevención de la violencia. Las DEMUNAs, para poder prevenir la violencia, pueden actuar a través de diferentes estrategias, a través de charlas informativas sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, realizando campañas, charlas, talleres sobre prevención de la violencia, a través del fortalecimiento de lazos familiares, la orientación familiar preventiva desde el enfoque de riesgo, identificación de factores de riesgo y factores de protección. Estas diferentes estrategias van a recaer en la población objetivo, que son los niños, niñas y adolescentes, padres, madres de familia, docentes, autoridades locales y la comunidad. Es muy importante de que las DEMUNAs puedan realizar alianzas estratégicas con los centros de emergencia mujer, que tienen personal especializado para que pueda remitir o emitir este tipo de charlas o este tipo de capacitaciones en cuanto a la prevención de la violencia. La población objetivo no solo son los niños y los padres, sino también los docentes. ¿Por qué? Porque ellos juegan un papel muy importante, dado que en un contexto regular, es decir, cuando las clases educativas eran presenciales, ellos son unos aliados estratégicos, porque ellos son las personas que, aparte de los padres o de las personas que habitan en el hogar, son con quienes los niños y los adolescentes pasan mayor tiempo. Entonces, ellos son bastante, o tienen esa suerte, digámoslo, de poder identificar alguna situación de riesgo o una situación de violencia, de ser el caso. Entonces, muchos de los docentes, que les hablo desde mi experiencia de DEMUNA, muchos de los docentes no cumplen con esta función. Y eso que la norma señala de que hay responsabilidad funcional,
por omisión de funciones, cuando los docentes y sobre todo los directores, que son los representantes de las instituciones educativas, no reportan en el CICB o no hacen la denuncia correspondiente cuando se realiza algún episodio de violencia, ya sea sexual, físico o psicológica. Entonces, la DEMUNA aquí juega un rol muy importante en poder capacitar a los docentes y a los directivos para que realicen el protocolo de denuncia de manera inmediata, para que ese niño o ese adolescente pueda ser atendido por la institución correspondiente, porque también desde la experiencia de DEMUNA les hablo que hemos nosotros tenido casos que nos han reportado a nosotros las violencias sexuales, cuando DEMUNA no atiende directamente la violencia sexual. Ya hemos dicho que el rol de la DEMUNA en el marco de esta ley 30364 es la de prevención y de erradicación, más no la atención directa. Entonces, yo puedo mencionar de que hay algunos docentes y directivos que aún no conocen el protocolo de atención. A las autoridades locales, en el sentido de hacerles un recordar del marco de sus funciones y competencias, y a la comunidad, porque todos y todas formamos parte del Sistema Nacional de Integral y de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Hemos hablado de las acciones de prevención para la violencia. El otro eje, el que hacía mención, o el otro rol que asume la DEMUNA en la atención o en el contexto o en el marco de la ley 30364, es a través de realizar acciones para poder erradicar la violencia. Dentro de sus funciones, de acuerdo a lo que señala el artículo 42 en el decreto legislativo 1377, señala que es función de la DEMUNA comunicar o denunciar las presuntas faltas, delitos o contravenciones en contra de niñas, niños y adolescentes a las autoridades competentes. Porque como hacía mención, cuando se toma conocimiento un defensor de algún episodio de violencia, ya sea sexual, psicológica o física, inmediatamente tiene que reportarse o tiene que denunciarse a las comisarías o a las fiscalías o a los juzgados especializados. Muchas veces hay personas que aún desconocen y piensan que en la DEMUNA se realizan las denuncias sobre violencia sexual o físico-psicológica, y no es así. Y también, dentro de la experiencia, he tenido casos de que otras DEMUNAs que también desconocen el rol, el protocolo y todo el marco de la ley que nos compete, y ellos han pretendido realizar la atención y allí se cae en un error porque nosotros no podemos realizar la revictimización de esa persona que ha sido agredida, ¿no? Eso no lo podemos realizar, no podemos nosotros hacer una investigación y mucho menos caer, como les hacía mención, en la revictimización, que la persona agredida nos cuente todo ese episodio que ha sucedido. Aquí es importante poder realizar una vigilancia, ¿no?, que está orientada en acciones donde hay que estar vigilantes de las autoridades que cumplan sus funciones, y para ello es necesario que el personal de DEMUNA, que los defensores y las defensoras conozcan el procedimiento y el desarrollo de todo este esquema de atención, del protocolo que desarrolla la policía, del protocolo que desarrolla el Poder Judicial, sobre las medidas de protección, en cuánto tiempo deben de ser dictadas, quién las efectiviza. Eso se debe de conocer, porque si no lo conocemos, ¿qué tipo de vigilancia vamos a poder desarrollar? Aquí hay un cuadro que es bastante interesante, donde señala que a una atención respetuosa, que es lo que se debe de estar vigilante, a una atención respetuosa en todas las instancias públicas o privadas inmersas en la ruta de atención, se debe de estar vigilante a que la Policía Nacional del Perú
brinde un número telefónico disponible las 24 horas del día para garantizar la protección que se requiere, a que el personal de la Policía Nacional del Perú reciba la denuncia y la remita al Poder Judicial dentro de las 24 horas, a que los jueces o juezas otorguen medidas de protección y o cautelares a más tardar en las 72 horas de haber recibido la denuncia y remite tu expediente a la Fiscalía Penal. También se debe estar vigilante a que el agresor sea detenido en el momento o dentro de las 24 horas en que ocurrieron los hechos en caso de flagrancia, incluso con allanamiento del domicilio. En el caso de que son estudiantes, se debe realizar las coordinaciones, ¿no?, con el director de colegio, con el encargado de tutoría, ¿no?, para darle todas las facilidades, ¿no?, a cambiar los horarios de estudio. Bueno, eso se hacía cuando las clases eran presenciales, porque sabemos que hay un turno de la noche, a la justificación de inasistencias, de tardanzas, a la atención especializada ante las secuelas derivadas de los hechos de violencia. Esto en cuanto a la atención de nuestros niños, niñas y adolescentes. Les hacía mención que es importante poder conocer el esquema procesal de la Ley 30364 para poder realizar de manera efectiva la vigilancia, para poder erradicar de esta manera la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Ya conocemos o hemos desarrollado, ¿no?, cuál es la población objetivo, ¿no?, que la denuncia de violencia se hace en las comisarías, en los juzgados de familia o en las fiscalías de familia. Y cuál es el tiempo, ¿no?, en el que se debe de tramitar el expediente para que se puedan dictar las medidas de protección. Y que la medida de protección que se ha dictado sea ejecutada por la Policía Nacional. Todo este esquema de protección debe de conocer el defensor o la defensora para poder realizar de manera correcta la vigilancia. Y aquí también es necesario poder articular con las Defensorías del Pueblo, que ellos, en el marco de sus funciones y competencias, está la de supervisar a todas las instituciones públicas de que cumplan con sus funciones, ¿no?, haciendo prevalecer el interés superior del niño. Entonces, para que el personal de EMUNA puedan realizar este tipo de vigilancia, necesitan tener ese aliado que es la Defensoría del Pueblo. Ahora vamos a hablar del rol de la aquí atender a la mujer, sino es restituir los derechos que han sido vulnerados de los niños, niñas y adolescentes, producto de una violencia ejercida hacia la mujer. ¿A través de qué eje de intervención? Haciendo uso de la acción de la defensa. Se dice que es una atención indirecta porque va a actuar en la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido derechos vulnerados producto de una violencia que ha sido ejercida hacia la mujer. Esto guarda relación con las funciones establecidas de acuerdo en el marco de sus competencias con efectuar conciliaciones extrajudiciales especializadas en materia de alimentos, tenencia y régimen de visitas, disponer de aperturas de cuentas de consignación de pensión de alimentos derivadas de los acuerdos conciliatorios que se hayan celebrado, promover el reconocimiento voluntario de niñas, niños y adolescentes y con el de ejercer representación procesal en los procesos por alimentos, filiación, según lo establecido en el Código Procesal Civil. Aquí hay un esquema que nos va a hacer entender de una manera más práctica cuál es esa
atención indirecta que se realiza desde DEMUNA. Si visualizamos este esquema, podemos ver una imagen donde se consuma la violencia hacia la mujer. Una vez que se ha efectuado este hecho y ha sido denunciado con las instituciones competentes, como es la comisaría, ha tenido su participación el Poder Judicial, el Ministerio Público, los cuales dentro de sus funciones y competencias, pues ellos dictan las medidas de protección, que generalmente esas medidas de protección, sea la violencia, pongámonos en el caso de una violencia sexual, generalmente las medidas la medida de protección que otorga el Poder Judicial son las del retiro del hogar del agresor, que generalmente es el hombre. Entonces, ¿qué sucede? Que la madre se queda sola con los hijos, ¿ya? Y aquí entra a tallar la DEMUNA, donde va a realizar su atención de manera indirecta. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la DEMUNA, su población objetivo, son los niños, niñas y adolescentes, y que en el marco de sus funciones y competencias realiza conciliación extrajudicial, proceso judicial de alimentos, realiza también atenciones psicológicas a niños, niñas y adolescentes. Y una vez que la madre queda sola con los hijos, entonces el padre abandona el hogar, se retira del hogar, ¿ya? Y no cumple con una pensión de alimentos, ¿no? Entonces es allí donde la madre recurre a la DEMUNA para que a través de un proceso de conciliación o un proceso judicial se pueda restituir ese derecho a la alimentación de ese niño o de ese adolescente. Y a la vez se pueda brindar la atención psicológica, ¿no?, al niño o adolescente que de manera indirecta ha sido víctima. Si bien la violencia ha sido ejercida contra la madre de estos, ¿no?, no necesariamente se necesita que haya ejercido violencia hacia el niño o al adolescente para que éste haya sido afectado. A ver. Estas diapositivas está incompleta. Voy a presentar la siguiente. A ver, me dan un momento, por favor. Un momento. Doctora, está con el micrófono apagado. No se escucha la doctora, tiene su audio apagado. Doctora, su audio está apagado, por favor, si lo puede encender. Gracias. Sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, doctora. Disculpen, no me había percatado del audio. Seguimos. E indicaba que dentro del marco de las funciones y competencias, ¿se ven las diapositivas? ¿Me confirman?
Sí. Ya, gracias. Dentro de las funciones y competencias está la de realizar conciliación extrajudicial para restituir el derecho a la alimentación, que en ese caso que estaba comentando, ha sido vulnerado en el sentido de que el padre ha sido, a través de la medida de protección, ha sido retirado del hogar, la madre ha quedado sola, no percibe una pensión de alimentos, no cumple el padre con esa obligación, entonces se está afectando ese derecho a la alimentación de los niños y a través de una conciliación extrajudicial en demanda podemos restituir ese derecho. La conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo, extrajudicial, que aporta a la construcción de la cultura de paz y en demanda es celebrada por un conciliador que facilita la comunicación entre las partes y así se puede llegar a acuerdos en función de lo más beneficioso para la niña, niño o adolescente. ¿Qué materias se pueden conciliar en demanda? Se puede conciliar alimentos, tenencia y régimen de visitas, los cuales se pueden realizar en audiencias distintas o las tres materias en una misma audiencia. Eso va a depender de cuál sea la solicitud, ¿no?, de las partes. A partir del decreto legislativo 1377, las actas de conciliación celebradas en todas las demunas cuentan con título ejecutivo. Ello siempre y cuando esas demunas se encuentren inscritas ante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o que estén con su registro vigente. ¿Qué quiere decir ello? Que las demunas que se encuentran inscritas en el Ministerio de la Mujer, las actas que expiden tienen el mismo valor que una sentencia judicial y al incumplimiento de estas pueden ser ejecutables ante el Poder Judicial a través de un proceso de ejecución de acta de conciliación. Señalábamos también que en el marco de las funciones de demuna se encuentra la de representación procesal en los procesos de alimentos. Cuando las partes no puedan llegar a un acuerdo a través de un proceso de conciliación, ¿no? Y en aras de poder, los defensores, ¿no?, de poder restituir ese derecho que ha sido vulnerado, el derecho a la alimentación, y poder garantizar una pensión de alimentos para los niños o los adolescentes que han sido perjudicados de manera indirecta en esta situación de violencia, las demunas, ¿no?, generalmente, porque de acuerdo a las realidades, las situaciones varían. Por ejemplo, les hablo desde la experiencia de la demuna a la cual está a mi cargo, que es la demuna de la Municipalidad Provincial de Ica. Cuenta con un área legal y cuenta con una área psicológica. El área legal, que tiene abogados especializados en materia de familia, que realizan la representación procesal, llevando a cargo el inicio de un proceso judicial a fin de poder garantizar o conseguir una pensión de alimentos para los niños o los adolescentes. Otra de las atenciones indirectas que realiza, indirecta y directa aquí, porque aquí sí va a ser dirigida a los niños y adolescentes, es la atención psicológica. Los hijos de las mujeres violentadas son receptores directos de la violencia contra sus madres, aunque ellos directamente no hayan recibido ningún golpe, produciendo en los niños y en los adolescentes inseguridad, depresión, angustia, problemas escolares y baja autoestima, que los problemas escolares, la baja autoestima, ellos se tienen que trabajar y se trabaja desde demanda. Los niños no son víctimas solo porque sean testigos de la violencia entre sus padres, sino porque viven en la violencia. Y para terminar, es necesario indicar que erradicar la violencia es un trabajo de todos y todas. Y sobre todo, desde la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente, que es nuestra población objetivo, y trabajamos
con la primera infancia, nosotros desde allí tenemos que partir para poder prevenir la violencia. Prevengamos todos la violencia desde la primera infancia. Excelente ponencia, doctora. Nos ha dejado bien en claro esta noche que presta, así existe, disculpe, quedo presta, existe alguna pregunta para poder absolverla. Es correcto, doctora. Muchísimas gracias. Excelente ponencia, la cual nos ha dejado muy en claro que la DEMONA es un servicio gratuito, el mismo que es encargado de proteger y promover los derechos de los niños y adolescentes en la jurisdicción de las municipalidades, ¿no? Asimismo, de atender y vigilar el cumplimiento estricto de los derechos humanos de los niños y niñas adolescentes. También nos ha hecho comprender el día de hoy que las funciones son de conocer la situación de los niños y adolescentes que se encuentran en instituciones públicas y privadas. Asimismo, el de intervenir cuando estén en conflicto sus derechos a fin de hacer prevalecer su interés superior del niño y del adolescente. Entonces, doctora, vamos a pasar a las ruedas de pregunta. Desde la ciudad de Abancay nos preguntan si la DEMONA tiene competencia con las situaciones de los niños de personas extranjeras que viven en una situación de calle. Sí, si nos vamos a la normatividad, ¿no? La ley de leyes, digámoslo aquí, es la Convención de los Derechos de los Niños. Y la Convención de los Derechos de los Niños no indica jurisdicción alguna. Indica de que por ser considerado como niño o adolescente, les asiste todos los derechos que tiene un niño. Pongámonos, por ejemplo, si tomamos el caso de un venezolano aquí en el Perú, todos los derechos que les atañe a un niño peruano también les compete a los niños venezolanos. Aquí no hay diferenciación, ¿no? Entonces, nosotros no, si llega algún caso a la DEMONA para atención, ya sea de una situación que requiera una restitución de un derecho, por ejemplo, ¿no? De una mamá que está solicitando una pensión de alimentos, o que el niño requiere atención psicológica, ¿no? Nosotros no podemos negarnos porque es un extranjero, ¿no? Como le hice mención, no hay jurisdicción en los casos de los niños y de los adolescentes. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Mirela Torres nos pregunta, ¿qué sanción le corresponde a la DEMONA en caso de no realizar la denuncia ante las autoridades correspondientes? Y asimismo, ¿quién es el encargado de supervisar el cumplimiento de las medidas de protección? Ya. La norma señala, ¿ya? La norma señala, cuando digo la norma me refiero al decreto legislativo 1377 y al reglamento de DEMONA, que es el decreto supremo del 005-2019 del MIM, señala que todos los integrantes, ¿no? De las defensorías, los directores, ¿no? El personal de salud, tienen responsabilidad funcional de no denunciar el caso de ser tomado conocimiento, ¿no? Si bien es cierto, no señala y no se tipifica alguna sanción, no tipifica de manera expresa, pero sí, por ejemplo, si supongamos a DEMONA tomamos conocimiento por un profesor de que ha ocurrido un episodio de violencia en un colegio X y esperamos nosotros a que el director, porque él es el encargado que tiene que hacer representación como máxima autoridad de esa institución educativa, tiene que hacer el reporte y no lo hace, pero DEMONA ya tomó conocimiento. DEMONA es la encargada de poner de conocimiento a la Dirección Regional de Educación de la ciudad, ¿no? En que el director ha omitido, ¿no? Hacer el reporte del caso, ¿no? Porque ya DEMONA tomó conocimiento por el profesor, ¿no? Pero de manera formal no lo hizo el director. Entonces, nosotros también podemos hacer desde la DEMONA, podemos hacer ello.
o a la Defensoría del Pueblo también en forma paralela se puede hacer. Pero el competente, si es un colegio, corresponde hacerlo a la Dirección Regional de Educación. Y la otra pregunta era de que, ¿me la repite? A ver, eran dos Claro, preguntas. ¿quién es el encargado de supervisar el cumplimiento de las medidas de protección? Ya. Quien las efectiviza es la Policía Nacional del Perú. Ellos tienen que efectivizar. Es decir, si mi medida de protección está indicada retiro del hogar, quien tiene que hacer el retiro del hogar es en presencia de la policía. La policía se tiene que dirigir al domicilio, ¿no? Y verificar que el agresor se retire con sus pertenencias. Y si la medida de protección indica de que no se puede acercar a la víctima, ¿no? También, si ocurriera o no se cumpliera ello y el agresor va donde está viviendo la víctima tiene que llamar a la policía e indicar, señor, policía o comisaría, ¿sabe qué? Yo tengo una medida de protección, ¿no? La que indica de que el agresor no se puede acercar y él está aquí fuera de mi casa. La policía tiene que trasladarse hasta el domicilio y por eso es muy importante que la víctima de violencia siempre tenga su documento, su medida de protección a la mano. Si no lo puede tener a la mano, pues que lo tenga en el teléfono con una imagen, ¿no? Para que pueda, cuando se suscite este episodio, de que no se está cumpliendo, se está infringiendo lo que la medida de protección ha señalado, pueda demostrarlo a través de ese documento. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. La última pregunta de Mirela Torres es si aparte del juez de familia hay otras autoridades que son encargadas de otorgar las medidas de protección. Sí, también los da el Ministerio Público. Las fiscalías de familia también otorgan medidas de protección. Eso va a depender si es una situación de flagrancia y ha tomado conocimiento el mismo Ministerio Público o ha sido la policía quien ha hecho ha puesto de conocimiento a la fiscalía puede otorgar medidas de protección. La Fiscalía de Familia también otorga. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Doctora, para finalizar, dentro de la experiencia que usted lleva como jefa de la DEMUNA, de la Municipalidad Provincial de Ica, usted nos puede orientar, porque hay muchos abogados en la presente ponencia, como también hay parte de muchas asistentes sociales que tenemos en la presente plataforma, algunos consejos, alguna manera de poder conllevar a que se efectivice este tema de las denuncias bien elaboradas hacia la DEMUNA. Me repite la pregunta, disculpen, me distraje leyendo, me han escrito aquí una pregunta más, que por favor la responda. Claro, doctora, no hay problema. Ya, me decía que dentro de la experiencia que usted tiene en la plataforma, hay varios abogados, asimismo asistentes sociales, también trabajadores de la DEMUNA, de distritos, en la cual usted nos puede ayudar a que se pueda formular correctamente el tema de las denuncias hacia la DEMUNA. Sí, importante poder ejercer esos tres ejes de atención en el marco de la ley 30364 que nos compete, ¿no? Hemos dejado claro de que la DEMUNA tiene su participación en la etapa de la prevención, que es la más importante, porque si realizamos una buena prevención a través de charlas, de la difusión, haciendo alianzas estratégicas con las instituciones educativas, porque es allí donde están los niños, ¿no? Estoy muy convencida de que de esa manera podemos reducir los índices, porque si prevenimos, los casos van a reducir, los índices de violencia van a bajar. Y lo otro es de que tenemos que también dejar claro de que las DEMUNAs no hacemos atención directa de la violencia, ¿no? Muchas personas todavía creen que, si bien es cierto, la violencia es la defensoría del niño y del adolescente,
Entonces piensan que todas las situaciones de riesgo o una situación donde se vulnere el derecho de un niño, nosotros somos competentes para actuar. Por ello es importante que los defensores dejen en claro de que los delitos, porque la violencia sexual, física y psicológica son tipificadas como delitos, ¿no? Son competentes de denunciarse en las comisarías, en las fiscalías, en los juzgados de familia, ¿no? Porque también tengo bastante claro de que si se desarrolla un protocolo de manera correcta, se va a poder actuar las instituciones competentes también de manera correcta. Señalé en un momento de que la violencia sexual, sobre todo, deben ser puestas en conocimiento o denunciadas a las comisarías dentro de las 24 horas para que puedan ser actuadas como flagrancia y pueda ser retirado el agresor del hogar. Porque si no es así, se pierde tiempo porque la persona no sabe a qué institución ir, va a una institución que no es competente, va a otra y pierdes tiempo, ¿no? Dicen, no, yo lo hago mañana, ¿no? Entonces ya mañana ya no se va a poder actuar como flagrancia. Entonces es muy importante que también desde la Defensoría se trabaje en ello, ¿no? Enseñando o haciendo conocer cuál es el protocolo de atención de manera correcta en beneficio de las víctimas y sobre todo de los niños y los adolescentes. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Nos ha quedado muy claro su aquí hay una pregunta. Sí, aquí hay una pregunta. Me gustaría responderla. Dice, ¿qué sucede si existe conciliación en demanda pero no cumple la pensión? Sí. Si existe una conciliación en demanda y la demanda está acreditada para emitir actas de conciliación con título ejecutivo, lo que corresponde es ejecutar el acta a través de un proceso de conciliación ante el Poder Judicial. Eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, aquí no es que muchas personas también desconocen el rol de la demanda. Si bien es cierto, nosotros somos una institución administrativa, pero los actos jurídicos, los documentos que se emiten, que son actos jurídicos, tienen los mismos efectos que una sentencia judicial y que son de cumplimiento obligatorio. Muchas veces sucede de que los padres que no cumplen con pasar una pensión o brindar una pensión de alimentos a los hijos, al no verse inmiscuidos en un proceso judicial, dicen, no, ya vamos a conciliar a la demanda porque creen de que el documento no tiene validez o que no es de estricto cumplimiento. Entonces, es importante señalar que no es así. Si la demanda está acreditada, ese documento vale igual que una sentencia judicial y son ejecutables, ¿no? Y si el padre no ha incumplido, en 2 o 3 meses lo que tiene que sacar es, ¿no?, hacerse una liquidación, ¿no? Y ver cuánto es lo que se está deudando y solicitarlo a través de un proceso de ejecución de acta. Así, ese es el procedimiento. Correcto, nos queda claro de que es un título ejecutivo el haber celebrado un acto de conciliación ante la demanda. ¿Correcto, doctora? Hay, sí, dos preguntas más en plataforma, doctora. Sí, no tengo ningún problema, sí las estoy leyendo también. Ya. Entonces, doctora, de Vicky Arpasi, por favor, si no las puede contestar. ¿Se la leo? Sí, a ver, por favor. Ya. Dice, doctora, hoy en día hablamos más de demunas acreditadas, las cuales pueden trabajar las diferentes situaciones de riesgo, de desprotección familiar. En ese sentido, hablamos de un equipo multidisciplinario para la atención de lo mismo. Mi pregunta es, ¿las demunas cuentan con un equipo multidisciplinario? Sí. En el marco de la ley del decreto legislativo el 1377, ya exige que las demunas tengan un equipo multidisciplinario para su actuación, el cual señala que el equipo multidisciplinario mínimo está compuesto por un abogado, un psicólogo y un asistente social, ¿no? El equipo mínimo para poder realizar las atenciones de los casos desde los 3 enfoques, ¿no? Legal, psicológico y haciendo las visitas domiciliarias el personal social, ¿no? El personal que ve ese tema.
es necesario. Sí. Excelente, doctora. Para contestarle a Mirela Torres, nos preguntó hace un momento si los jueces eran los únicos que daban las medidas de protección. Nos hizo usted ver también que la Fiscalía, el Ministerio Público, ¿no? Y ella nos pregunta si la policía también puede otorgar medidas de protección. ¿Y quién es el encargado de la ficha de grado de violencia? Sí, la policía no emite medidas de protección. El rol de la policía aquí en el tema de violencia es el de aceptar la denuncia. Yo me constituyo como agredida a la comisaría y denuncio, ¿no? Ellos lo que tienen que hacer es van a llenar la ficha, ¿no? Tomar la declaración, ¿no? De cuál ha sido la situación de los hechos, ¿no? Y eso, ¿no? Tomar la denuncia. Ellos no emiten ningún tipo de medida, ¿no? Solo las hacen, una vez dictada la medida, ellos sí se verifican que se cumpla, ¿no? O la efectivizan, mejor dicho, ¿no? Si es retirar del hogar al agresor, pues ellos tienen que hacerlo. Entonces nos queda claro que la policía es la encargada de dar el cumplimiento y la efectivación de las medidas de protección. Correcto, sí, doctora. Cecilia del Pilar Chacón nos dice, cuando una niña es agredida y el profesor hace la denuncia y siempre es el perjudicado que tiene que hacer. Sí, eso pasa en la experiencia, también sucede mucho, que muchos profesores o muchos directores tienen el temor de denunciar porque a tomar conocimiento de una situación de violencia por el tema de que van a ser citados a prestar declaraciones, o muchas veces, ¿qué sucede? Que los agresores, en casos de niños y adolescentes, generalmente son personas del mismo entorno. Es el padre, es la madre, es el padrastro, el abuelo, el tío, pero siempre es un familiar cercano. Entonces, al ser así, muchas veces la familia quiere solucionar el problema, zanjarlo, sin denunciar. Simplemente, de repente, ejercer más cuidado del niño, pero sin recurrir a ninguna institución judicial o a una institución competente para poder darle la solución legal o la solución correcta. Entonces, ellos de manera interna realizan un acuerdo, ¿no? Y ya el director, el profesor, ha puesto de conocimiento a través del CICB, o ha puesto de conocimiento, ha hecho la denuncia en la comisaría, o articuló con DEMUNA para que DEMUNA pueda acompañarlos en todo ese protocolo de detención y hacer la denuncia de manera conjunta en la comisaría, y es el perjudicado. Muchas veces sucede ello, ¿no? Pero aquí apelamos a los profesores y que son educadores, y no solo tienen esa formación de impartir de manera pedagógica conocimiento, sino creo yo que ellos también tienen un rol moral bastante grande, así como los defensores que trabajamos en DEMUNA, ¿no? Que muchas veces también los casos los hacemos muy propios, ¿no? Y nos afecta mucho, y eso también hace de que tengamos mucho interés en poder defender y ejercer de manera correcta, hacer prevalecer el interés superior del niño. Yo creo que en toda institución que tenga que versar con casos de niños y adolescentes puede suceder ello, pero si realizan la denuncia o él se ve inmiscuido en un proceso legal, pues si ha actuado él de manera correcta, cumpliendo sus funciones, que en el marco de la ley él sabe que ha hecho lo correcto, simplemente esto va a quedar como un proceso judicial más, ¿no? Y no se va a ver afectado porque mientras no hay una sentencia que diga que él ha hecho algo mal, no hay problema, ¿no? ¿Cuántas veces ha habido difamaciones de personas, ¿no? Y que se han visto inmersos en procesos judiciales, pero mientras no se demuestre lo contrario, y más aún sabiendo que el profesor ha actuado en el marco de sus funciones de competencia, no tendría por qué sentirse mal. Más bien, yo insto a que los profesores y directores sigan y cumplan con esa responsabilidad que está escrita en la norma, que denuncien los casos, que ellos tengan conocimiento. Sí, es lo correcto, doctora. Definitivamente que sí. Mariela Madelegoitia nos dice, y nos hizo la pregunta con respecto a las actas de conciliación ante la DEMUNA, ¿no? Y asimismo nos dice si también se puede solicitar aumento de pensión de alimentos ante la DEMUNA. A ver,
si se realizó una conciliación extrajudicial en demanda, ¿ya? Eso no tiene la condición de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir eso? De que yo, pasado un año, puedo cambiar, ¿no? Puedo cambiar los términos y las condiciones que se han fijado en esa acta. Por ejemplo, yo en el 2018, ¿no? Concilié por pensión de alimentos para 2 niños por 500 soles, ¿ya? Sabemos que las condiciones de necesidad de los niños aumentan, no disminuyen, ¿no? Y en el 2019, pues, quiero solicitar un incremento de ese monto de pensión fijada en acta de conciliación. Lo puedo hacer, no como un aumento de pensión, sino como otro proceso de conciliación. Realizo otra conciliación, ¿no? Variando el monto. Obviamente tiene que haber consenso, ¿no? Que la otra parte, yo le haya explicado, yo mamá no le haya explicado, ¿sabes qué? Mira, las condiciones de nuestros hijos, pues han variado, han aumentado, ya 500 soles no me alcanza, ¿sabes qué? Pues pásame ahora 700 soles. Y si existe mutuo acuerdo, yo puedo hacer otro proceso de conciliación por ese monto. Así. No funciona como un proceso judicial que pido aumento, sino hay que hacer un nuevo proceso de conciliación, ¿no? Donde haya acuerdo de que ese aumento va a variar, ¿no? Que puede aumentar o disminuir, ¿no? Correcto, doctora. Entonces ya nos queda claro de que siempre y cuando las partes estén de acuerdo, ¿no? Para finalizar, Milena nos vuelve a preguntar, ¿quién es el encargado de otorgar las fichas de valoración de riesgo, doctora? Sí. La ficha de valoración de riesgo ¿en qué? En un caso de riesgo de protección. De violencia familiar. Sí, antes estaba explicando usted de que la policía se encargaba de dar cumplimiento y asimismo son ellos los que entregan la ficha de valoración de riesgo, ¿correcto? En el caso de violencia. En el caso de violencia familiar. Ya, quienes valoran el riesgo no es los policías, es la Fiscalía, el Ministerio Público. Claro, entonces espero que le haya quedado claro a Mirela Torres y Mariela Madelengoitia nos dice, quiere culminar su pregunta con el acta de conciliación, sí se puede solicitar judicialmente el aumento de alimento, ¿no? Es lo que ha enfocado con su respuesta. Con el aumento de horas. Claro, las actas de conciliación solo se van a ejecutar al incumplimiento. Al incumplimiento. O sea, yo no puedo, si el padre de mis hijos está cumpliendo con una pensión de alimentos, yo no puedo elevar esa acta de conciliación ante la vía judicial. La única manera de que yo eleve una acta de conciliación a la vía judicial es por incumplimiento. Si quiere solicitar un aumento de pensión, tendría que hacer otra conciliación, como le digo, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer. Y en todo caso, si no hay consenso y no quiere, y la otra parte no quiere conciliar por un monto mayor, ¿ya? Entonces yo tendría que abrir un proceso judicial de alimentos, pero no es que esa acta de conciliación yo la pueda llevar a solicitar un aumento, no. Las actas solo son ejecutables si hay incumplimiento del pago. Excelente, doctora. Para culminar, doctora, ya nuestra ronda de preguntas, ¿nos puede decir usted cómo se ha venido desarrollando la DEMUNA durante la duración de la pandemia, con el tema de los protocolos? Asimismo, si ustedes manejan una mesa de parte virtual, si las denuncias durante el aislamiento que se decretó a nivel nacional aumentó, disminuyó, o cuando ustedes ya han venido trabajando poco a poco de manera proporcional en forma física, aumentó las denuncias, y si existe una mesa de parte virtual para aceptar las denuncias. Durante este contexto de pandemia, las defensorías municipales de los niños, niñas y adolescentes, tanto como los centros de emergencia mujer, las comisarías,
y todas las instituciones que de una u otra manera, en el marco de funciones y competencias, es la de proteger a la población vulnerable, ¿no? Fuimos considerados como servicios indispensables de funcionamiento, entendiéndose con ello que las DEMUNAS no dejamos de atender durante todo este contexto de pandemia. Nosotros seguimos trabajando marzo en adelante, que fue que inició toda esta pandemia aquí en Perú. No nos detuvimos, sí tuvimos que reinventarnos porque no se realizaba la atención de manera presencial, que es lo que antes de la pandemia se hacía, ¿no? En ese reinventarse, pues la DEMUNA creó su servicio DEMUNA en línea, en donde tenemos una central telefónica que pusimos a disposición a fin de poder recepcionar los casos de situaciones de riesgo o vulneración de derechos de los niños y adolescentes o alguna asesoría legal que se pudiera necesitar, ¿no?, de parte de del usuario, de la ciudadanía. A la vez también implementamos nuestras líneas defensoriales, que son líneas telefónicas celulares, a las cuales también funciona WhatsApp, donde se pueden, porque están vigentes aún, se pueden hacer las consultas. También creamos nuestra mesa de parte virtual, ¿no?, a la que se puede acceder. Y tenemos también nuestra página de Facebook y también realizamos atención dentro del horario de atención a través del chat del Facebook, ¿no? Porque hay muchas personas que de repente no tienen saldo para llamar, ¿no? Entonces realizan las consultas a través de mensajes y nosotros les damos las respuestas o la asesoría que ellos necesitan. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por esta excelente ponencia. Asimismo,